Señoritas y jóvenes, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro repaso de la segunda fase del curso de Responsabilidad Ciudadana y Ecología. En este repaso solamente voy a tocar algunos temas de los conocimientos previos, que es lo que debemos saber todos, y voy a pedir que por favor ustedes repasen sus apuntes, porque en las últimas clases hemos avanzado de diferente manera en las diferentes secciones. Pero creo que este repaso puede ayudarlos, especialmente para las personas que no tienen acceso a los videos. Listo. Entonces, iniciamos nuestro repaso. Primero, vamos a hablar un poquito acerca de los diferentes casos y sumado a esto, que revisen. También quiero que por favor no se olviden de ver los videos que están en el aula virtual, que fueron tarea. Y también quiero que por favor lean todas las lecturas que les pedí que lean. Las personas que llegaron a ver el video de la contaminación del aire, por favor también vean ese video. Ese video sí va a ingresar en el examen. Las personas que no vieron el video, pues no hay problema, ¿no? Solamente lo que hemos avanzado en cada sección. Listo, entonces vamos a empezar con nuestro pequeño repasito. Bueno, aquí nosotros tenemos a la radiación. Es súper importante conocer de la radiación en temas ambientales, sí, porque recuerden, señoritas y jóvenes, primero, nosotros en esta segunda fase, nosotros estamos hablando de la ciencia ambiental y la problemática ambiental. ¿Cómo es la ciencia ambiental? Que nosotros ya sabemos que la ciencia ambiental es una ciencia que es una área menos extensa que el área de los estudios generales, pero al fin y al cabo es una ciencia. También sabemos desde primera fase que es una ciencia que utiliza los datos que le brinda la ecología, que sería la ciencia básica. Y como esta es una ciencia aplicada, utiliza esos datos para resolver problemas ambientales. Pero como es una ciencia, finalmente nosotros tocamos temas de física, temas de química y temas de biología. Es súper importante. Entonces, es por eso importante estos conocimientos previos que vamos a hacer. Ahora, no nos vamos a olvidar siempre que la ciencia ambiental es diferente al ambientalismo. Diferente. El ambientalismo es un activismo. La ciencia ambiental es una ciencia propiamente dicha. Y como les comentaba, esta ciencia pertenece al área de estudios ambientales. Y es un área mucho más amplia porque los estudios ambientales abarcan tanto temas políticos, sociales, temas de literatura de ciencia ficción, y también tenemos la literatura bibliográfica, que es la que estamos utilizando, las referencias que hemos utilizado en nuestra tarea. O probablemente si es que no les ha tocado utilizar referencias en las tareas, sí, lo que sí hemos hecho es leer el libro de Riz y hemos visto los casos de los problemas ambientales. Es por eso que el área de estudios ambientales es mucho más amplio. Ahora que ya sabemos, o ya hemos recordado, mejor dicho, qué es la ciencia ambiental, vamos a empezar con nuestros casos. Tenemos diferentes casos y empezamos con la radiación. No se olviden, por favor, que el caso número 1 es el caso de la formación de los ríos. Caso número 1, formación de los ríos. Caso número 2 es la radiación. Caso número 2.1 es la inversión térmica. Y el caso 2.2 es la radiación y los cultivos o radiación y temperatura. Lo vuelvo a decir, caso 2.1, inversión térmica, caso 2.2, temperatura y cultivos. Caso 1, formación de ríos, caso 2, radiación. Donde empezamos con el caso 2, que es la radiación. Nosotros sabemos que el Sol emite radiación y esta llega al planeta Tierra. Pero nuestro planeta Tierra, si bien es cierto, nosotros podríamos pensar que es una esfera perfecta, no es así, sino que es una esfera achatada en los polos, y también podríamos pensar que está completamente derechita, pero tampoco es así, sino esta tiene una inclinación, como podemos ver en la figurita, y esta inclinación es de aproximadamente 23 grados. Con que recuerden eso es suficiente.
Si quieren ser mucho más exactos, si me dicen 23.5 o de repente me dicen 23 grados 27 minutos, no hay problema. Pero que recuerden, 23 grados para mí es suficiente. El hecho de que la Tierra esté inclinada, nosotros sabemos, primero, que la Tierra tiene movimientos de rotación y de traslación. Pero gracias a esta inclinación, nosotros vamos a poder tener las diferentes estaciones del año, que son primavera, después tenemos verano, otoño e invierno. Si nosotros ponemos una manito y alrededor de esta giramos nuestra manito siguiente, de repente ponemos la izquierda y giramos la derecha, pero con una cierta inclinación, vamos a ver que la radiación o la parte lejana, cercana de nuestra manito, va a cambiar. ¿Ya? Esto es lo que explica las estaciones. No nos vamos a olvidar, por favor, que gracias a esta inclinación nosotros tenemos las estaciones. Si bien es cierto, nosotros estamos hablando específicamente de la radiación que va a llegar desde el Sol hasta el planeta Tierra, siempre tenemos diferentes fenómenos de transferencia de energía o transferencia de calor. Tenemos a la conducción, a la convección y a la radiación. ¿Podríamos ser más específicos e incluir diferentes ejemplos? Podría ser, podríamos hablar de flexión, entre otros. Sí, podría ser. Pero para fines de este tema nos vamos a quedar con estos tres que son básicos. Conducción es muy sencillo porque nosotros vamos a tener un material que es un material inmóvil. En otras palabras, yo tomo una cuchara, la acerco al fuego de la cocina y me quemé. ¿Por qué? Porque esta cuchara, que es metálica, lo que va a hacer es que va a transferir este calor, va a transferir esta energía, es un conductor. Pero miren que la cuchara no se está moviendo y tampoco es que el calor esté llegando sin ningún medio a nuestra mano. Entonces, cuando nosotros hablamos de conducción, nos acordamos del ejemplo de la cuchara. La cuchara está inmóvil. Pero cuando nosotros hablamos del caso de convección, aquí vamos a necesitar un medio, pero un medio móvil. Por ejemplo, si nosotros estamos en la piscina de repente y sentimos que está llegando hacia nosotros una marea y diferente y se siente un poquito más calientito, bueno, ahí tenemos al fenómeno de convección. En cambio, cuando nosotros tenemos al fenómeno de radiación, no necesitamos medio. Es por eso que la radiación del Sol va a viajar en el vacío, va a poder atravesar todo el vacío y va a poder llegar a la Tierra. Si fuera conducción o convección, no podría, porque necesitamos un medio. En cambio, para la radiación no se necesita medio. Cuando nosotros vemos esta figurita, vamos a ver que la radiación del Sol va a llegar de diferente manera en la Tierra. Vamos a ver que en la línea ecuatorial, que es una línea imaginaria, pues va a llegar mayor cantidad de radiación. Si tenemos mayor cantidad de radiación, pues vamos a tener diferentes biomas frente a otros lugares donde no tenemos la misma cantidad de radiación. Definitivamente va a llegar mayor radiación a todos los lados respecto a la latitud, es decir, a todos los paralelos que estén cerca al ecuador. Y va a llegar menor radiación a los lugares que estén cerca a los polos. Miren, si aquí tenemos una flechita que está llegando, esta flechita pues tiene una mayor distancia. Esto también influye en que la radiación que esté llegando sea diferente. ¿Pero esta radiación es importante para nosotros en temas del curso? Claro que sí. Ya lo habíamos visto y habíamos mencionado anteriormente en primera fase que los biomas eran condicionados por la latitud. Y es básicamente por la radiación. Diferente latitud, diferente radiación. Si yo me encuentro en el Ecuador, en la línea ecuatorial a 0 grados, latitud de 0 grados, pues lo más probable es que todos los lugares que se encuentran en esa misma latitud, en ese mismo paralelo, pues tengan la misma radiación y tengan la misma temperatura. Por lo tanto, los biomas que se desarrollan, los ecosistemas que se desarrollan, son semejantes. Sin embargo, nosotros podríamos dividir a la Tierra en paralelos de aproximadamente 15 grados y vamos a ver que en esos paralelos, por ejemplo, en el segundo paralelo, nosotros podemos encontrar Arequipa, pero también podemos encontrar Hawái. Y podríamos decir, pero si están en este segundo paralelo que nosotros hemos dividido, ¿por qué no tienen las mismas condiciones?
Y bueno, hay algo súper importante que es la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes va a generar tal influencia que nosotros no estamos bailando hula y tampoco estamos con falditas y en BBD la mayor parte del año como sí sucede en Hawái. Esto nos permite hablar del ecuador térmico. Así como la cordillera de los Andes está generando una influencia en Arequipa, en diferentes partes del mundo vamos a tener corrientes marinas, vamos a tener los vientos, corrientes de viento, que también van a generar influencias y muchas veces muy importantes. Entonces, por más que los lugares se encuentren en el mismo paralelo, que se encuentren en la misma latitud, pues puede que no tengan la misma temperatura. Ya sabemos porque la radiación no es el único factor que está condicionando la temperatura. Y es por eso que nosotros tenemos al ecuador térmico. Esta franja que vemos aquí se denomina ecuador térmico. Como en realidad los lugares que se encuentran en el ecuador no son necesariamente los lugares que tienen mayor temperatura, se desarrolló esta franja. Y en esta franja sí vamos a encontrar los lugares con mayor temperatura en el mundo. Y ya sabemos por qué la temperatura no solamente es directamente proporcional a la radiación, sino que es también condicionada por otros factores. Regresando a nuestros ejemplos de los biomas, nosotros tenemos diferente latitud y por lo tanto también tenemos diferente bioma. Esto quiere decir que si nosotros nos encontramos en la línea ecuatorial, los biomas que tendremos probablemente sean bosque húmedo tropical. Pero si nosotros nos encontramos en el trópico de Cáncer, es probable que los biomas que nosotros tengamos sean el bioma de desierto. Y si nos encontramos en el círculo polar ártico, probablemente tendremos biomas de tundra. Lo mismo va a pasar hacia el hemisferio sur. Es por eso que cuando nosotros hablamos de latitud, solamente hablamos de sur y de norte. Hablamos 90 grados hacia el norte, que sería el polo norte, y 90 grados hacia el sur, que sería el polo sur. Como están viendo, es como si nosotros pudiéramos poner un transportador dentro de nuestro planeta Tierra y empezamos a medir ángulos. Si nosotros trazamos una línea del polo norte al polo sur, tendríamos 180 grados. Pero, como vemos que está dividido, hemisferio norte y hemisferio sur, la mitad de 180 es 90. Es por eso que si nosotros empezamos a medir ángulos, pues del Ecuador hasta el polo norte, que tenemos solamente 90 grados, en latitud norte no vamos a encontrar más de 90 grados. Lo mismo pasa con la latitud sur. Ahora, cuando nosotros hablamos de los meridianos, pues también tenemos líneas súper importantes, así como en la línea ecuatorial, nosotros tenemos un meridiano hiper importante que es el meridiano de origen. Y este tendría longitud cero. Sin embargo, nosotros hemos visto que estábamos formando un ángulo de 180 de polo norte a polo sur, pero si nosotros queremos formar un ángulo, y miren que ahora estamos tomando toda la esfera, lo que vamos a lograr es un ángulo de 360. Y es por eso que si cuando nosotros hablamos de latitud, nosotros tenemos solamente 90 grados al norte y 90 grados hacia el sur, cuando nosotros hablamos de longitud, que es latitud, cuando hablamos de longitud, nosotros solamente tenemos 180 grados hacia el este y 180 grados hacia el oeste, que nos van a dar al final un total de 360 grados. Si cuando estábamos en el mismo paralelo, porque todas estas líneas horizontales se llaman paralelos, teníamos semejantes biomas, cuando nosotros estamos en el mismo meridiano, lo que vamos a tener es la misma hora. Esto es importante para nosotros, sí, es súper importante para que nos podamos ubicar. No solamente vamos a ver cómo la radiación que está llegando de diferente manera a los diferentes lugares está generando influencia en los biomas, sino que también nos ayuda a ubicarnos especialmente. Cuando nosotros entramos a Google o de repente a algún buscador o a Google Maps, vamos a ver que hay diferentes coordenadas. Algunas coordenadas son las coordenadas geográficas y otras las UTM. Si encontramos grados, minutos y segundos, pues lo que nosotros tenemos son coordenadas geográficas. Si nosotros encontramos unos números muy largos, lo que tenemos son coordenadas UTM.
Probablemente ya hemos recordado de clases y ahora que es un poco difícil ubicarnos con las coordenadas geográficas, porque tenemos que decir, bueno, yo me encuentro a 23.5 grados al norte, ya sabemos que si es 23.5 grados al norte, estamos hablando de latitud y sería el trópico de Cáncer. Y después vamos a decir que nos encontramos en longitud de 0 grados. Entonces, si es el trópico de Cáncer y la longitud de 0, nos estaríamos encontrando en este punto. Si bien es cierto, estamos haciéndolo de una manera mucho más sencilla porque el trópico de Cáncer es muy conocido, es un paralelo importante y estamos tomando el meridiano Greenwich, el meridiano de origen. Bueno, aún así es difícil ubicarnos. Si es difícil ubicarnos, imagínense medir las distancias, porque aquí nosotros no tenemos un plano como tal, sino estamos en la esfera, ¿no? Este es un gran problema. Y si nosotros estamos en guerra, en conflicto, aún peor. Es por eso que ya hace muchos, muchos años se desarrollaron durante las guerras otro sistema de ubicación. Este sistema que empezó en Europa terminó finalmente en Estados Unidos y es justo allí donde se empiezan a publicar las coordenadas UTM, que son coordenadas en las que vamos a utilizar el sistema métrico y es mucho más sencillo poder utilizarlas. Pero nosotros podríamos decir, pero profesora, no es que nosotros vayamos a nuestro globo terráqueo y nos estemos ubicando, nosotros nos ubicamos en mapas. Genial, eso es cierto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que hacer antes es hacer proyecciones de nuestra esfera achetada en los polos a un mapa de 2 dimensiones, porque este es 3 dimensiones. Sin embargo, estos mapas tienen diferentes errores. La proyección que nosotros normalmente utilizamos para hacer los mapas que vemos es la proyección cilíndrica, pero como pueden recordar y también como se puede ver en la pantalla, pues la Antártida es gigante, es hiper grande, pero en realidad no es así. Aquí podría ser, bueno, no, si nosotros ponemos que es pues Brasil, que ya es de por sí grande, miren, voy a empezar a hacer puntitos y voy a contar cuántos puntitos tenemos aproximadamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces la Antártida debería ser 8 veces el territorio de Brasil y un poco más. Y eso en realidad no es así. Y esto se debe a que las proyecciones que nosotros tenemos siempre van a tener desajustes. Es por eso que se utilizan diferentes tipos de proyecciones según nuestro propósito. Aquí tenemos un problema con la parte polar, y es por eso que también existen proyecciones polares que funcionan bastante bien para la parte de los polos. También existen proyecciones cónicas que nos ayudan especialmente si vamos a navegar. Si somos navegantes, estas serían las que deberíamos utilizar. Es muy sencillo hacer las proyecciones, es imaginariamente poner una hoja alrededor de la Tierra, apretarla y lo que queda pegado en la hoja sería la proyección. Algo súper importante acerca de la radiación es cómo llega. Si bien es cierto, ya sabemos que la radiación varía dependiendo de la latitud y nunca lo vamos a olvidar, finalmente esta radiación va a tener que llegar a la superficie terrestre. Esta radiación puede llegar de manera directa. Si llega de manera directa se llama radiación directa. Si esta radiación va a tener algún obstáculo, pero después va a llegar a la superficie terrestre, se va a denominar radiación difusa, porque tuvo un obstáculo. En este obstáculo, esta radiación puede ser absorbida, puede ser reflejada. Si la radiación llega a la superficie y es reflejada, la vamos a denominar albedo. Cuando la radiación llega a la superficie y no es reflejada, la energía, la temperatura se va a acumular aquí. Sin embargo, cuando es reflejada vamos a tener menor cantidad de energía que se está quedando y por lo tanto vamos a tener menor temperatura. Es por eso que es hiper importante que nosotros podamos tener lugares en la Tierra donde se produzca este albedo, donde se pueda reflejar la radiación, para que esta energía no quede en la superficie y pueda salir. En otras palabras, superficies como los espejos, como el hielo, por ejemplo, son hiper importantes para que nosotros podamos mantener nuestra temperatura. Y esto nos llevaría a hablar acerca del cambio global, que posteriormente lo vamos a mencionar. Cuando nosotros hablamos de la superficie terrestre que es calentada, vamos a hablar también acerca de la inversión térmica. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros
tenemos la superficie terrestre. Y aquí está el Sol. Entonces, la radiación incide en la superficie terrestre. Y esto hace que justo esta parte que está cerca de la superficie terrestre tenga mayor temperatura, es decir, esté calientita. Por lo tanto, esta parte que está más arriba, que está más lejana de la superficie terrestre, es más fría. Y la parte que está más alejada será menos caliente o más fría. Esto es lo normal. En otras palabras, podríamos decir que la temperatura va a disminuir frente a la altura. Entonces, si yo tengo una mayor temperatura, pues voy a tener una menor altura. En otras palabras, en la playa voy a tener mayor temperatura que aquí, que en Arequipa, y voy a tener también mayor temperatura que frente a, a un avión, ¿no? Si estuviéramos haciendo paracaidismo, bueno, tendríamos que experimentar esta sensación de frío, porque mientras nosotros tenemos mayor altura, tenemos menor temperatura. Entonces, vamos a obtener esta gráfica. No es directamente proporcional, al contrario, es inversamente proporcional. Esto es importante, sí, es súper importante especialmente para el movimiento de los contaminantes, porque el hecho de que la superficie caliente también caliente el aire que está cercano a ella, pues hace que tengamos un movimiento de aire vertical. Lo que pasa es que este aire caliente, que ya sabemos, si es un aire caliente, es menos denso. Por lo tanto, si es menos denso, tiene que ascender. Y el aire frío va a descender. Entonces, si este es nuestro primer escenario, nuestro segundo escenario sería que vamos a tener aire frío cerca de la superficie y luego vamos a tener aire caliente un poco más arriba debido a que es menos denso. Pero lo que va a pasar es que de nuevo va a salir el sol y el aire que estaba frío y que estaba cerca de la superficie va a terminar calentándose porque la radiación está incidiendo. Tenemos mayor energía, tenemos mayor temperatura. Entonces aquí se vuelve a calentar. Y como este, que estaba calientito, ahora está un poco más lejos, entonces se enfría. Y vamos a ver que como de nuevo tenemos aire caliente abajo, lo que va a pasar es que este tiene que subir y este tiene que bajar. Y después volveríamos a tener el segundo escenario, ¿no? Aire frío abajo, aire caliente arriba y aire más frío arriba. Esto va a continuar como un loop, como un ciclo y otro ciclo y otro ciclo. Y es genial, porque lo que estamos viendo aquí es que hay movimiento vertical de aire. Cuando hay movimiento vertical de aire, los contaminantes también van a poder moverse, van a poder desplazarse y finalmente van a poder dispersarse. Lo que pasa en la inversión térmica es que nosotros vamos a tener en algún punto el aire caliente que estaba aquí, bueno, después estaba el aire frío, después teníamos aire más frío, aquí estamos hablando de temperatura y aquí estamos hablando de altura. Entonces, en algún punto a veces sucede que este aire caliente ascendió, el frío descendió y a mayor altura tenemos aire mucho más frío. Pero por alguna razón, por ejemplo, una noche larga, el aire que está en la parte inferior no va a calentar. Si el aire no calienta, esto se queda estático. Si esto se queda estático, ya no tenemos movimiento vertical. Si no tenemos este movimiento vertical, ya no tenemos la dispersión que queríamos. Entonces los contaminantes finalmente se van a quedar atrapados. No se van a mover. Se quedaron atrapados. Esto es hiper importante, claro que sí, porque dependiendo del tiempo del contaminante, el tiempo de residencia del contaminante y la inversión térmica que se está dando, el tiempo de inversión térmica que se está dando, estos casos pueden ser mortales como lo que pasó en Donora. Les voy a pedir que por favor revisen información acerca de este episodio de Donora, especialmente para las clases que tuvieron la tarea, que son dos clases específicas, la sección E y de medicina y la sección D de veterinaria. Entonces, por favor, chicos, no se van a olvidar porque así va a entrar en el examen. Entonces, como la contaminación
no se ha dispersado, pues nosotros tenemos este gran problema de que la contaminación va a afectar a humanos, animales y plantitas. Eso es lo súper importante de la inversión térmica. Por eso es también súper importante el diseño de las chimeneas. Finalmente, para la inversión térmica, los contaminantes más peligrosos van a ser los contaminantes atmosféricos. Si nosotros tenemos una chimenea, lo que va a pasar es que esta está eliminando contaminantes. Si esta chimenea no ha sido diseñada adecuadamente, va a estar por debajo de la línea de inversión térmica. Miss, ¿cuál línea? Podríamos preguntarnos. Lo que va a pasar es que nosotros normalmente teníamos el gráfico anterior, que es este. Pero cuando nosotros tenemos inversión térmica, lo que va a pasar es que si bien es cierto, miren que tenemos aquí menor, más, menos, 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 entonces tendríamos menor temperatura. Pero llega un punto donde la temperatura empieza a aumentar y luego de nuevo desciende. Este es un gráfico típico de inversión térmica. Y aquí vamos a marcar estos puntos, justo miren, las alturas donde se está dando esta inversión térmica. Entonces, con este gráfico, con estos datos, nosotros podemos diseñar nuestras chimeneas para que los contaminantes que se estén liberando, pues puedan dispersarse, puedan superar la altura relacionada a la inversión térmica y como pasa esta altura de inversión térmica, estos contaminantes ya pueden dispersarse, pueden moverse porque no se van a quedar atrapados. Es hiper importante la parte ambiental, el diseño de las chimeneas y el diseño de la velocidad a la que tiene que salir el contaminante, la temperatura, para que nosotros podamos tener penachos adecuados y para que pueda haber una dispersión. La primera pregunta sería, profesora, pero si nosotros no queremos contaminar, ¿por qué queremos que se disperse? Al contrario, debería quedarse fijo y lo limpiamos. Porque si este contaminante se queda fijo, pues pasa lo mismo que en la inversión térmica y las personas que viven en ese lugar terminan contaminadas y pueden morir. En cambio, si se dispersa, la concentración del contaminante se reduce y pues sus efectos negativos también van a reducirse. Es por eso que es importante, hiper importante las nuevas transiciones, como la transición relacionada a la química verde. Cuando nosotros hablamos de la química verde, es utilizar sustancias, procesos, entre otros, para que nosotros no solamente cuidemos a la naturaleza, al medio ambiente, sino para que también las personas se cuiden y no se contaminen. Después tenemos el caso 2.2, que es la temperatura y los cultivos. Cuando ya hemos visto cómo llega la radiación, esta radiación puede ser también absorbida por los mismos contaminantes. Por ejemplo, si nosotros tenemos contaminantes primarios, como los NOx, que son los óxidos de nitrógeno que provienen de la combustión, y tenemos los COVs, los compuestos orgánicos volátiles, tenemos radiación ultravioleta, lo que vamos a tener posteriormente es un nuevo contaminante secundario que se llama el ozono troposférico. Si yo les pregunto cuál o qué tipo de ozono es el perjudicial, ustedes ya saben que tienen que poner el ozono troposférico, porque nosotros amamos al ozono estratosférico, ya que forma la capa de ozono que nos protege de rayos dañinos, radiación dañina para nosotros. No vamos a ahondar, solamente quiero que recuerden que la radiación que llega a la Tierra no solamente es radiación infrarroja, también tenemos radiación ultravioleta, pero sumado a esto también tenemos radiación cósmica, que ojalá podamos tocarlo en algún momento. Y que también lo vieron en el video que les pasé de Milagros Escondidos del Mundo Natural. Entonces, esta radiación, que finalmente nos va a ayudar a generar contaminantes secundarios, también ya habíamos dicho que podía llegar de manera directa a la Tierra. Cuando llega a la superficie terrestre, lo que va a pasar es que le va a brindar energía, va a aumentar su temperatura. Es lo que pasa todos los días cuando nosotros de repente vamos al parque y nos sentamos en alguna superficie de cemento o tocamos alguna piedra cerca a un lago. Lo que pasa es que esta piedra va a tener una alta temperatura, pero si nosotros tocamos el agua, pues probablemente su temperatura no sea mayor a 13 grados o 15 grados, dependiendo del lugar en donde nos encontremos. En otras palabras, la piedra va a estar quemando y el agua va a estar templada o finalmente va a estar fría. Nos podríamos preguntar por qué, si la radiación estaba llegando a la piedra de manera directa,
pero el agua también estaba llegando de manera directa. ¿Será que ella misma nos está engañando? No. Solamente no debemos olvidar que cuando hablamos de agua, hablamos de los famosos puentes de hidrógeno. Así como nosotros tenemos enlaces intramoleculares como los iónicos y los covalentes, entre otros, tenemos enlaces intermoleculares de internacional que se van a dar entre las moléculas. Y si bien es cierto, muchos energéticamente no son muy poderosos, el puente de hidrógeno es bastante poderoso. Por eso, la radiación que llega al agua, pues le va a hacer cosquillas a estos puentes de hidrógeno. Pero esto es hiper importante porque va a permitir que el agua tenga sus propiedades de termorregulación. Es decir, si nosotros nos encontramos en una ciudad cerca de algún cuerpo hídrico, cerca del mar, cerca de algún lago, y hace mucho, mucho, mucho calor en el día, nosotros vamos a tener una menor sensación debido al agua. Y si hace mucho, mucho frío en la noche, vamos a tener nosotros una mayor sensación de temperatura gracias al agua. ¿Por qué? Va a pasar lo mismo que pasa en Puno, por ejemplo. ¿Cómo es que las personas pueden vivir a tanta altura? Justo por el cuerpo hídrico. El cuerpo hídrico permite la termorregulación. Así como este cuerpo hídrico permite la termorregulación, así también el agua que se encuentra en la biomasa. Puntualmente lo que tenemos aquí es un terreno donde está incidiendo la radiación, pero tenemos un factor con diferente, una variable con diferentes niveles. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos un terreno y aquí tenemos plantitas, aquí tenemos hojarasca y aquí tenemos un suelo sin hojarasca, sin plantitas, que se le denomina suelo calato. Esta radiación llega a este punto que tiene plantitas, que le vamos a poner punto 1, pero la temperatura, como ya les dije, no va a ser tan alta como en un suelo calato, debido a que tenemos biomasa fresca que tiene mayor cantidad de agua. Si tiene mayor cantidad de agua, pues también tiene una mayor termorregulación. Y eso es súper importante para los organismos que viven en este suelo. Recuerden que el suelo es un cuerpo tridimensional dinámico. Es decir, va a estar en constante movimiento. No solamente vamos a tener poros por donde va a ingresar el agua y va a ingresar el oxígeno, van a ingresar los gases, sino que también vamos a tener la posibilidad de tener diferentes temperaturas a diferentes niveles de profundidad. Y esto hace que las raíces de las plantitas y los microorganismos que viven ahí pues tengan diferentes condiciones. ¿Cómo tomamos la temperatura del suelo? Con los geotermómetros. Son termómetros especiales que si vamos a una estación meteorológica vamos a ver que tienen algo semejante a unos cuadrados, algo así. Voy a poner dibujar. Bueno, vamos a tener pequeños pequeñas áreas donde vamos a tener plantitas, hojarasca y, como les comenté, el suelo calato. Y van a estar midiendo la temperatura. Esto se debe a que los cultivos pues van a tener una temperatura ideal de suelo para poder desarrollarse bien. Ya habíamos hablado acerca de lo que pasaba en un suelo con vegetación. Si nosotros no tenemos vegetación, si no tenemos hojarasca, lo que va a pasar es que, si bien es cierto, vamos a tener una humedad, es una humedad mucho menor, tenemos menor cantidad de agua, menor fuente de hidrógeno, menor termorregulación. Y si nosotros no tenemos ni hojarasca, pues no, ni plantitas, no vamos a tener termorregulación. En otras palabras, vamos a ver que va a haber una mayor variación en la temperatura entre el día y en la noche en un suelo calato, que es lo que pasa en el desierto. Con hojarasca, pues habrá una variación, pero es menor. Y si nosotros hablamos de las plantitas, pues también habrá una variación, pero mucho, mucho menor. Es también importante recordar que si nosotros ponemos el geotermómetro a diferentes temperaturas, a diferentes profundidades, vamos a tener diferentes temperaturas. Pero si superamos el 1,5 metros, los 2 metros, las temperaturas van a empezar a volverse constantes. Listo, chicos. Entonces ahora pasamos al siguiente tema, que sería la formación de los ríos. Y este sí lo conocemos muy, muy bien.
nosotros vamos a recordar que los ríos se forman en las alturas. Y esto es gracias a las precipitaciones. La lluvia empieza a caer, empiezan a formarse escorrentías. Lo mismo que vemos cuando llueve y en las calles se forman pequeños riachuelos. Esta escorrentía va a empezar a descender por las laderas, pero una parte de esta escorrentía también va a infiltrarse. Y esto va a permitir la creación de los ríos subterráneos. Esta escorrentía se filtra, llega a un punto donde es roca impermeable y va a empezar a formar los famosos ríos subterráneos. Estos ríos subterráneos, que también están naciendo en las alturas, finalmente siempre van a desembocar en el mar, van a contribuir a los ríos o van a aflorar en diferentes lugares. ¿Por qué afloran? Nosotros vamos a tener roca impermeable y lo que pasa es que a veces vamos a tener acuíferos confinados, es decir, el agua se queda atrapada en estos lugares, pero también el agua siempre va a querer salir, va a querer buscar la luz, ¿no? Como se dice. Y si es que tenemos algún tipo de grietas, microfisuras, va a intentar salir y finalmente va a aflorar. Es por eso que tal vez han escuchado que cuando tenemos movimientos, de pronto hay un afloramiento de agua. Lo que pasa es que se desarrollaron microgrietas o el agua pudo encontrar un camino que le permitió aflorar, que le permitió salir. Esto respecto a los ríos subterráneos. Así como tenemos los subterráneos, tenemos los superficiales, que también hablamos de esto un poquito en primera fase. Nacen en las alturas, donde vamos a tener menor caudal, porque miren, son pequeños riachuelos, escorrentía, que finalmente se convierten en riachuelos y que van a ir convirtiéndose en tributarios de algún río. Y este río va a empezar, como tiene bastantes tributarios, va a empezar a tener mayor caudal. Entonces, al inicio tenemos menor caudal y luego, mientras nosotros estamos teniendo menor altura, menor pendiente, vamos a tener mayor caudal. También al inicio vamos a tener mayor velocidad porque tenemos pendiente, ¿no? Y finalmente vamos a tener menor velocidad porque ya vamos a llegar a un terreno plano. Y como también tenemos mayor caudal, pues es un diámetro mayor. Si fuera una tubería, tendríamos un diámetro mayor. Si nosotros esto le aplicamos de repente a la fórmula, alguna de las fórmulas, nosotros sabemos que el caudal va a ser igual, pero si nosotros este caudal, bueno, no voy a profundizar, está en función del área y la velocidad, nosotros tenemos una mayor área y el mismo caudal, pues lo que vamos a tener es la misma velocidad. Pero si cambiamos el área, si el área es más chiquita, la velocidad será más grande. Y si el área es más grande, la velocidad es más chiquita. Bueno, esto es un pequeño asterisco de cómo también se relaciona esto con la física. Pero finalmente solamente quiero que recuerden, por favor, que nosotros inicialmente teníamos escorrentía, empezó a formarse los riachuelos. Estos riachuelos empezaron a ser tributarios del pequeño río que se está formando. Por lo tanto, tenemos al inicio menor caudal, mayor velocidad, mayor pendiente. Finalmente tenemos mayor caudal y menor velocidad y menor pendiente. Esto condiciona que tengamos diferentes tipos de ecosistemas según eh, nosotros estamos viajando en este río. Pero este río que inicia en las montañas también siempre va a llegar al mar, siempre desemboca en el mar. Ya sea, por ejemplo, con un delta de abanico, de repente se forma un estuario, entre otros, pero siempre va a desembocar en el mar. Ojo, pestaña y ceja, que es importante recordar también que este río inició en esta parte y él mismo llegó al mar. Sin embargo, tenía diferentes tributarios. Es por eso que cuando nosotros hablamos de los ríos no podemos hablar simplemente del río Chile, sino que es mucho mejor hablar de las cuencas. Entonces tendríamos, por ejemplo, aquí la cuenca que es el río Blanco, luego viene el río Chili, luego viene el Vítor y luego viene el Quilca. Entonces sería la cuenca Blanco, Chili, Vítor, Quilca. Porque el río Blanco, por más que después se llame Vítor, es el mismo, solamente que nosotros le tenemos o le damos diferentes nombres, diferente denominación según el lugar donde pasa. Por último, tenemos los ríos aéreos. ¿Qué es lo que pasa con un río aéreo? Nosotros vamos a tener vegetación. Y esta vegetación siempre va a generar humedad, porque recuerden que las plantitas generan evapotranspiración. Esta humedad va a pasar, a ver, aquí no se ve muy bien, aquí está. Entonces, nosotros vamos a tener vegetación. Esta vegetación
que genere evapotranspiración, finalmente lo que va a conferir es que haya humedad. Esta humedad va a transitar gracias a estos árboles. Es como que si tuviéramos un río de humedad. Y esto va a permitir que esta humedad, que esta agua, llegue de lugares donde sí tenemos recurso hídrico a lugares donde no tenemos recurso hídrico y permite que los ecosistemas puedan mantenerse. Lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir para que lo veamos de nuevo y un poquito más claro. Entonces, miren, esta humedad que probablemente vino de este punto, ya estos árboles toman el agua, finalmente hay evapotranspiración y miren, esta humedad se está formando como un pequeño río y está finalmente llegando a este otro punto, donde el acceso de agua no es posible como tal, pero está permitiendo que este ecosistema se desarrolle. Sin embargo, aquí no tenemos vegetación, no se puede formar este río aéreo y aquí no se puede desarrollar un ecosistema como en el lado opuesto. Siempre que tenemos un río aéreo, siempre obligatoriamente necesitamos tener vegetación. Habíamos hablado que todos los ríos se formaban gracias a las precipitaciones, es decir, el ciclo hidrológico, ¿no? Nosotros tenemos el mar, hay evaporación, mar. Esta evaporación pues va a llegar a las alturas, se va a condensar, vamos a tener la precipitación y luego esto va a volver a llegar al mar. Tenemos nuestro ciclo, que es básicamente el ciclo de agua. Evapora y condensa, como lo que pasa en la calentadora, ¿no? Mayor temperatura, empieza a convertirse de estado líquido a estado gaseoso, pero queda atrapado. Entonces estas pequeñas gotitas después va a enfriar y vamos a levantar la tapa y vamos a ver estas pequeñas gotitas. Algo semejante pasa con la lluvia. ¿Cómo podemos tener lluvia? La lluvia se tiene por dos razones. Porque la temperatura bajó o porque la humedad aumentó. ¿Cómo así? Nosotros, probablemente si vamos a la sierra, pues vamos a ver un cielo despejado y de pronto de la nada empieza a llover. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que pasa es que las moléculas de agua, como nosotros ya sabemos, si nosotros tenemos mayor temperatura, tenemos mayor energía cinética y vamos a ver que las moléculas, pues respecto a esta energía cinética, si es mucho mayor, van a estar mucho más dispersas, van a estar chocando, colisionando. Pero si tenemos menor energía cinética, menor temperatura, pues estas moléculas ya no van a estar colisionando tanto y van a estar mucho más cerca. Entonces aquí vamos a tener didácticamente mini gotitas de agua y como inicialmente estaban dispersas, pero bajó la temperatura, entonces ya no tienen la misma distancia, al contrario, está una cerquita a la otra, cerquita a la otra, cerquita a la otra. Y finalmente lo que estamos viendo es que se estuvieran acumulando. Si se estuvieran acumulando, una cerca a la otra, una cerca a la otra, es como una mini gotita cerca a otra mini gotita, lo que vamos a tener es una gotita más grande, más grande, más grande. Si tenemos mayor masa, vamos a tener mayor peso, porque el peso es proporcional a la masa, ¿no? Peso es igual a masa por gravedad. Entonces, lo que va a pasar, si tengo mayor peso, mayor masa, mayor peso, lo que toca es que empiece a caer. Nosotros llamaríamos precipitación, la precipitación de la lluvia, pero no hay que confundirnos con la precipitación y sedimentación en el laboratorio, ¿no? Precipitación, hay un cambio químico y sedimentación solamente físico. Aquí no hay cambio químico, pero se le denomina así porque a las lluvias le denominamos precipitaciones. Y empieza a llover. Esto pasa cuando hay menor temperatura. ¿Qué pasa con la mayor humedad? En la selva vamos a tener muchos árboles, así como nosotros transpiramos, pues los árboles también transpiran. Y así como si nosotros vemos un pequeño charquito de agua y viene el sol y evapora, también esto va a suceder en la selva. Entonces hay un fenómeno súper importante que es el fenómeno de la evapotranspiración. Los árboles toman agua por capilaridad asciende, pero finalmente van a transpirar. Toda esta humedad que finalmente está, está generando, ¿no? De evaporación y transpiración, va a empezar a acumularse. Entonces tenemos aquí didácticamente también una mini gotita, otra mini gotita, otra mini gotita. Si tenemos mayor humedad, pues hay más mini gotitas, más. Y va a pasar lo mismo que pasó en el anterior caso, se están juntando. Se juntan.
Y el hecho de que se junten hace que estos tengan mayor peso y también empieza la precipitación. Es por eso que tenemos precipitación. ¡Ay, no! No estaba compartiendo la pantalla. Oh, no, chicos. A ver, listo. Lo que les había dibujado. Uy, no. No les estaba compartiendo la pantalla. Los dibujitos que hice fueron los siguientes. Los dibujitos de la escorrentía. A ver, aquí tengo el dibujo de la escorrentía. Se forma la escorrentía. Esta escorrentía se infiltra y vamos a tener los ríos subterráneos. Después también les había comentado que teníamos los ríos aéreos. Bueno, para un río aéreo necesitamos tener vegetación. Esta vegetación va a permitir, va a permitir que se transporte la humedad. También lo que vamos a tener por aquí, además de la vegetación, es que también habíamos hablado de que teníamos los tributarios que finalmente hacían que este río sea más grande. Los ríos subterráneos desembocan en el mar, pueden también contribuir a los ríos o pueden aflorar, como les había comentado. El otro dibujo que hice fue el dibujo de la evapotranspiración, que también son árboles. Nosotros tenemos aquí los árboles y estos árboles, pues así también van a generar esta humedad, la transpiración de los árboles, más la evaporación propia. Entonces, esta humedad, pues básicamente sería esto, ¿no? Mini gotitas de agua. Y si tengo mayor humedad, pues tengo más mini gotitas. Tengo más mini gotitas, van a empezar a aglomerarse, van a tener mayor masa, mayor peso y va a empezar la precipitación. Si yo tengo menor temperatura, recuerden que mayor temperatura, tengo mayor energía cinética, mayor colisiones, entonces las moléculas pues están dispersas, no están chocando. Menor temperatura, menor energía cinética, menos colisiones, entonces las moléculas están más juntas. Menor temperatura, pues vamos a ver que están mucho más cerca y va a pasar lo mismo. Empiezan a juntarse, se juntan, están cerca y finalmente ganan mayor masa, mayor peso y empieza la precipitación. Esos fueron los pequeños dibujitos que hice. Y bueno, finalmente también quiero comentarles que ya se imaginan que si nosotros tenemos aquí un río aéreo, y este río aéreo permitía que este ecosistema se desarrolle, miren, porque aquí tenemos, en el lado opuesto tenemos algo semejante, pero no se desarrolló. Y aquí tampoco tenemos vegetación. En cambio, aquí tenemos vegetación, este, transpiró, se ha generado también evapotranspiración, que es súper importante, esto siempre se da cuando hay plantas, se transporta la humedad y llega, permite el crecimiento de este ecosistema, aquí no hay plantas, no hay evapotranspiración. Si esto pasó en un ecosistema pequeño, imagínense lo que pasa en la selva. Por eso que los ríos que están relacionados a la Amazonía son hiper importantes. Algo más también relacionado a la temperatura. Sí, que en la sierra y en la costa vamos a tener el ciclo hidrológico como tal, ¿no? Vamos a tener el mar donde se evapora, luego esta evaporación va a llegar a las alturas, se condensa y empieza la precipitación. Esto es el ciclo hidrológico y solamente estamos hablando de la costa y de la sierra. En la selva no tenemos ciclo hidrológico como normalmente lo conocemos, sino pasa lo que les comenté, que hay humedad, esta humedad por la evapotranspiración, bueno, empieza a juntarse, más humedad, y empiezan estas mini gotitas a juntarse y empieza la precipitación. Y listo. Y esto es el repaso relacionado a nuestros diferentes casos. Por favor, no se olviden de leer las lecturas, la introducción del medio ambiente, bueno, que también ya la di, es súper sencilla. Cuando hablamos de ambientes, condiciones físicas, químicas y biológicas, influencia en la vida. Cada vez que hablamos de ciencia ambiental, hablamos también de la interacción, de la influencia entre los humanos y el sistema ambiental o el medio ambiente y viceversa, ¿no?
cómo influencian entonces los humanos al medio ambiente y cómo éste los influencia a ellos. También hemos hablado acerca del sistema ambiental. Sabemos que el sistema es un conjunto de elementos donde van a estar en constante interacción y siempre vamos a tener flujo de materia, flujo de energía, o estos tienen un fin en común. Un poco de materia y energía, no se olviden que la gravedad en Arequipa es 9,78 metros sobre segundo al cuadrado. También hemos hablado un poquito de economía circular. Y bueno, acerca de la materia y la energía, la primera ley, la segunda y la tercera, así como tenemos conservación de masa, también tenemos conservación de energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Cuando cambiamos de un tipo de energía a otro, por ejemplo, utilizamos la posible energía que podríamos obtener con carbón y la convertimos en energía eléctrica, entonces estamos convirtiendo de una a otra y lo que va a pasar es que se reduce en términos de calidad. Si teníamos 100 joules, recuerden que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Estos 100 joules, pues finalmente solamente nos ganan 30 joules de energía eléctrica y como el resto bajo de calidad, tendremos probablemente 70 joules, pero relacionado a la calidad. No vamos a considerar en esta parte del examen procesos exotérmicos, endotérmicos, entalpía, entropía, ¿no? Por ahora no, delta Gibbs menos, tampoco no lo hemos tocado. Y bueno, para los salones con los que llegamos en el cambio global, que me parece que fueron con todos, no se olviden que utilizamos cambio global, no cambio climático. La historia de la rañita, por favor, repásenla. La historia de Didimo, del alga, también repásenlo. Cambios en el ambiente global. Finalmente, el cambio global son cambios o alteraciones en los patrones del clima, productividad de tierra, agua, los recursos, química atmosférica y cambios en los ecosistemas. Esto condiciona la vida. En otras palabras, si tenemos un gran cambio, pues nos vamos a ver también muy afectados. De la misma manera, proporcionalmente, vamos a estar afectados. Esto se da en el Acta de la Investigación del Cambio Global de 1990 en Estados Unidos. Y bueno, vemos cómo afectaron los cambios en los patrones del clima a la rana dorada panameña y como también a Didimo, que también es llamado Rocksnot. Uy, Rocksnot, por si lo quieren buscar. Y listo, en algunas secciones hemos llegado hasta los elementos del cambio global. Por favor, revísenlo: destrucción de hábitats, especies invasoras, sobreexplotación y contaminación. Y en algunas secciones hemos hablado de los bioacumuladores, también revísenlo. Esto es relacionado al libro de Riz, va a entrar. Ya les comento, vamos a tener preguntas de las lecturas. Y para las personas que les tocó hacer la dinámica, vamos a intentar tener una pregunta acerca de la dinámica. Para las personas con las que llegamos a hablar un poco de normativa, no se olviden, los ECA son para ignición y los LMPs y BMA son para emisión. Aquí tenemos empresas grandes, LMP, Cerro Verde, por ejemplo, BMA, empresas pequeñas, por ejemplo, un Lubricentro. La CNTP es la norma técnica peruana. Para las personas con las que llegamos, es importante recordar el NTP, la norma técnica peruana 900-058-2019. ¿Por qué? Porque esta siempre la vamos a aplicar porque nos clasifica los residuos sólidos en diferentes colores. Es decir, nosotros vamos a tener tachos de diferentes colores y nos basamos en esta norma. Y si bien es cierto, las NTPs no son obligatorias, recuerden que como esta se menciona en legislación obligatoria, también se vuelve obligatoria. En algunas secciones hemos llegado a hablar acerca de la gestión de riesgos, del sistema de gestión ambiental. Bueno, no voy a tomar casi nada de eso, tal vez algún problema para mencionar en contexto, solamente con las secciones con las que hemos llegado, con las secciones con las que hemos hablado acerca de, por ejemplo, los estándares de calidad ambiental. Teníamos aquí parámetros. Básicamente, los estándares y los límites que nos van a dar son concentraciones que no debemos sobrepasar. Pero estas concentraciones pues se tienen que medir cada 24 horas, una vez al año, tal vez cada hora, dependiendo. Y ese periodo también está establecido en estas tablas.
aquí tenemos la concentración que no debemos superar y los criterios de evaluación. Esto también es súper importante y muchas veces no lo toman en cuenta. Pero miren que nos dice que el dióxido de azufre lo medimos en un periodo de 24 horas, pero no debe pasar más, no debe tener un límite mayor, es decir, no podemos tener 270 microgramos por metro cúbico 10 veces al año. Ahí ya tendríamos un problema. Si nosotros tenemos un macroemisor, es decir, un tipo, una fuente contaminante que emite, contamina, contamina, se llama macroemisor y esos contaminantes se denominan contaminantes críticos, porque son los contaminantes que los vamos a tener mayor concentración, por lo tanto nos van a generar mayor impacto negativo y son normalmente los que en muchas otras ciudades se miden recurrentemente. Si yo no tengo problemas con mercurio, pero sí tengo problemas con dióxido de nitrógeno, y hay una fuente que lo emite, lo emite, lo emite constantemente, el contaminante crítico pues sería mi dióxido de nitrógeno y necesitaría hacer un monitoreo constante. Y aquí tenemos finalmente el método de análisis, que recuerden que tiene que estar aprobado, que si nosotros vamos a algún laboratorio y este no tiene o no utiliza el método correspondiente, que es el que está aquí en esta última columna, pues no, el resultado no va a ser válido. Y para que sea válido no solamente se debe aplicar el método, sino que los instrumentos y el método tienen que haber sido certificado por la INACAR. Listo. Bueno, creo que con muy pocas secciones, o tal vez ninguna, hemos llegado a los conflictos como tal. Hemos hecho la dinámica, pero no hemos llegado al conflicto como tal. No hemos hablado de cómo manejarlo. Bueno, solamente recordarles que los conflictos siempre se dan en todo momento y si son socioambientales, pues lo que vamos a tener, que me parece que lo hemos tocado poquito, pero poquitito, con las personas que tuvieron la dinámica siempre va a ser relacionado a los recursos, ¿no? Un conflicto socioambiental está íntimamente relacionado al poder, a la necesidad o finalmente a la tenencia, disposición, legislación, pero está relacionada a los recursos. Muy bien, solamente es, bueno, es un repaso pequeñito y espero que les pueda ayudar para que den un excelente examen. No se olviden de tener sus apuntes a la mano, no se olviden tampoco de tener todas las lecturas revisadas y de haber visto todos los videos. Listo, chicos, espero que les vaya súper bien. Espero tener muchos 20. Cuídense. Nos vemos la siguiente semana.